Buenos días, iglesia querida. Aquí es el Pastor Neri en el día 9 de mayo 2020 y mi tarea con ustedes hoy, que hago con mucha alegría, es presentarle nuestro resumen semanal que va a comprender el texto entre los capítulos 17 y 21. Al final de nuestro resumen, yo voy a dar seguimiento a la lectura del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos de Jesús y voy a leer para ustedes el capítulo 22. Capítulo 17 nos muestra que Pablo y Silas fueron severamente castigados en Filipos por la predicación del Evangelio. Sin embargo, cuando se fueron, dejaron una iglesia plantada allí, para la cual Pablo en el futuro escribiría su carta más amorosa, la carta a los filipenses. No pierdas la oportunidad de leer esa pequeña carta, solo tiene 4 capítulos, pero es preciosísima. En cierto modo, el escenario se repitió cuando Pablo y su equipo de misioneros se cambiaron hacia el sur. Se levantaron persecuciones muy duras contra el Evangelio de Jesús en Tesalónica, en Berea, y sin embargo, cuando se fueron los discípulos del Señor, dejaron muchos conversos al Evangelio de Jesús. Más tarde, en su ministerio, Pablo escribió 2 pequeñas cartas a la iglesia de Tesalónica, una con 5 y otra con 3 capítulos. Son cartas muy preciosas y llenas de alimento espiritual, muy actuales, a través de las cuales Dios desea bendecirnos y Dios desea convertirlos de corazón muy duros, como era mi corazón, porque fue a través de la prédica del capítulo 2 de la segunda carta que Pablo escribió a los tesalonicenses que el Espíritu Santo tocó mi vida y me convirtió a Jesús. Bien, en Atenas, la próxima ciudad que visitó Pablo, huyendo de las persecuciones de Berea, llega Pablo entonces a una ciudad llena de cultura y pompa. Era la capital cultural del Imperio Romano y ahí Pablo sufre lo que en mi opinión fue la peor y la más grande de todas las persecuciones, que fue no ahora con palos y con piedras y con toda suerte de agresiones físicas, no. La peor persecución, en mi opinión, es esta: la indiferencia y la frialdad de la mayoría de los oyentes. Desde allí, de Atenas, se fue Pablo a Corinto, ubicada a cerca de 80 kilómetros de Atenas, una ciudad profundamente inmersa en la inmoralidad. El capítulo 18 nos cuenta que en Corinto, durante un tiempo, Pablo trabajó con un par de creyentes, Áquila y Priscila, para hacer tiendas de campaña y reservaba entonces Pablo el sábado para la prédica del Evangelio. Cuando sus compañeros Silas y Timoteo llegaron a Corinto desde Macedonia, que como los hermanos ya oíron, era la región del norte, donde estaban las ciudades de Filipos, Tesalónica y Berea. Cuando llegaron entonces Silas y Timoteo, provenientes de esta ciudad, llegaron a Corinto, Pablo se dedicó por completo a la predicación del Evangelio. No más hacía tiendas de campaña, solo predicaba diariamente el Evangelio de Jesús. La persecución al grupo misionero fue muy dura en Corinto, claramente causando mucho temor a Pablo, ya que vemos que el Señor mismo se le apareció en visión, animándolo y prometiéndole protección física. Con este estímulo divino, Pablo se quedó en Corinto durante 1 año y medio y muchos se convirtieron a Cristo. Allí se fundó una iglesia que recibió en el futuro 2 cartas de Pablo. Son cartas largas, una con 16 y otra con 13 capítulos, y en su maravilloso contenido, las correcciones y los ajustes de ruta se destacan para estos hermanos, los recipientes de la carta, miembros de la iglesia de Corinto, los cuales ciertamente fueron influenciados por el ambiente de tanta promiscuidad en que vivían los ciudadanos de Corinto, esto antes de venir para Cristo.
Al salir de Corinto, Pablo pasó brevemente a Éfeso, donde dejó a Aquila y Priscila. La gente de Éfeso quería que él permaneciera más tiempo ahí con ellos, pero él decidió irse, prometiendo regresar allí si fuera la voluntad de Dios. Aterrizó en Cesarea y desde allí aparentemente se detuvo por un tiempo muy breve en Jerusalén, a donde vio los hermanos en la iglesia madre. Y de Jerusalén él se va entonces para su iglesia en Antioquía. Este es entonces el final del segundo viaje misionero de Pablo. Y después de algún tiempo, estando en Antioquía, él empieza su tercer viaje misionero. Pablo sale desde Antioquía por tierra y comienza este viaje fortaleciendo las iglesias que había plantado anteriormente en el sureste de la actual Turquía, en regiones llamadas Galacia y Frigia. Cuando Pablo ya estaba desarrollando su tercer viaje misionero, un hombre pasó por Éfeso, profundo conocedor de las Escrituras y que predicaba con entusiasmo la palabra de Dios. Su nombre era Apolo. Aquila y Priscila, después de oírlo predicar, amablemente compartieron con él la palabra de Dios para mejorar las doctrinas predicadas por Apolo, quien poco después fue enviado por los hermanos a predicar en Acaya, específicamente en la ciudad de Corinto, a donde Pablo había fundado la iglesia. El capítulo 19 nos mostró que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, de donde saliera Apolo, uniéndose a un grupo de unos 12 discípulos de Juan el Bautista. Él les ministró la palabra de una manera más completa de lo que ellos sabían. Y todos ellos, los 12, fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Y ciertamente se unieron a los demás creyentes que existían en Éfeso por misión, por predicación de Aquila y de Priscila y del propio Pablo, que había parado en Éfeso muy brevemente durante el segundo viaje misionero. Bien, ahora en Éfeso, Pablo durante 3 meses predicó el Evangelio libremente en la sinagoga, pero por regla general algunos de los judíos se endurecieron. Pablo llevó a los discípulos a reunirse para la enseñanza diaria de la palabra en una escuela llamada la Escuela de Tirano, y esto continuó durante unos 2 años. El resultado fue maravilloso, hermanos. Aunque aparentemente Pablo nunca dejó Éfeso, la palabra se propagó entre los judíos y griegos de toda Asia Menor, también conocida como Turquía actualmente. Y Dios realizó milagros extraordinarios a través de Pablo. Muchos fueron sanados y liberados de demonios. Muchas personas se añadieron al Evangelio de Jesús, incluidos aquellos que practicaban el ocultismo y que abandonaron radicalmente su antigua forma de vida al lado de Satán y embrazaron al Evangelio de Jesús. Sin embargo, en sus planes, Pablo, aunque parecía tan bien sucedido en su ministerio, y lo era, Pablo decidió: yo quiero regresar a Jerusalén y quiero visitar las iglesias que yo fundé antes, las iglesias del norte y sur de Grecia. Mientras permaneció un poco más en Éfeso, habiendo sus compañeros ido adelante para preparar la ciudad en la viaje a Macedonia, entonces, mientras Pablo ahí estaba, hubo un gran levantamiento contra Pablo, contra él mismo, contra el Evangelio, organizado por los idólatras que exploraron la fe del pueblo en la diosa Diana o Artemisa, a quien era dedicado aquella ciudad un gran templo maravillosísimo, también incluido incluso entre las 7 maravillas del mundo. El capítulo 20, cuando Pablo terminó de despedirse del pueblo, pasado el tumulto en Éfeso, él entonces fue hacia Macedonia, a donde estaban las ciudades de Filipos, Tesalónica y Berea con sus creyentes, y fue fortaleciendo las iglesias. Al llegar al sur, región de Grecia o Acaya, donde estaba Atenas y Corinto,
Pablo se quedó allí por 3 meses y cuando estaba listo para navegar de regreso a Palestina, se enteró de que los judíos habían preparado una conspiración contra él para hacerle mal, tal vez para matarlo. Entonces, él hizo su ruta de regreso a través del norte. El poder de Dios continuó manifestándose a través de Pablo. En Troas, Dios lo usó para resucitar a Eutico, un joven que cayó desde una gran altura durante la larga predicación de la palabra por Pablo. Luego, Pablo decide aterrizar en Mileto, donde envía a buscar a los pastores y líderes de la ciudad de Éfeso, que estaba cerca de Mileto. Y él quería entonces despedirse de ellos, ya no los vería más. Pablo les informó a los líderes y pastores de Éfeso en esa reunión en Mileto que se dirigía a Jerusalén y que sabía por medio del Espíritu Santo que iba a pasar por muchas persecuciones. Los alienta diciendo que no le importaba el sufrimiento, siempre y cuando solo pudiera terminar la carrera y completar el ministerio que Dios le había confiado para testificar del Evangelio de la gracia de Dios. En esa misma palabra, Pablo les dio a los pastores y líderes una emocionante descripción de su ministerio y de su integridad, cosas de la cual ellos eran testigos porque habían convivido con él 3 años en Éfeso. Este informe fue intercalado con consejos para que los líderes y pastores de la iglesia de Éfeso permanecieran vigilantes, instándolos Pablo a defender la bandada de Dios contra lobos devoradores que tratarían de destruir la iglesia del Señor. Bien, Pablo, capítulo 21, se separa de los hermanos en Éfeso y sigue su viaje. Al desembarcar se reunió con algunos discípulos en Tiro y estuvo con ellos por 7 días, y estos hermanos le aconsejaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo decidió seguir su viaje. Al llegar a la costa de Palestina, ciudad de Cesarea, se quedó con Filipe, el evangelista, quien también fue uno de los 7 elegidos por la iglesia en Jerusalén para actuar como diácono entre las personas recién convertidas. Los hermanos se van a recordar en capítulo 6, versículo 5, que la iglesia había elegido esos 7 hombres de Dios para cuidar de los intereses del pueblo recién llegado a Jesús. Bien, fue entonces, en cuanto estaba con Filipe, que llegó a aquella localidad un profeta por nombre Agabus, que vino de Judea y profetizó por el Espíritu Santo que Pablo sería arrestado en Jerusalén. La gente de la iglesia estaba muy triste y llorosa, pero Pablo testificó que estaba listo para ser arrestado e incluso morir por el nombre del Señor Jesús. Ante esto, la gente no mostró resistencia que Pablo se fuera a Jerusalén. Pablo llegó a Jerusalén, donde fue recibido con alegría por los hermanos. Se reunió con James, con Pablo, con Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y testificó de lo que Dios había hecho a través de su ministerio entre los gentiles, lo que los llevó a alabar mucho a Dios, para que se pudieran disipar los rumores de que Pablo predicaba contra las costumbres y tradiciones de los judíos. Los hermanos le aconsejaron a Pablo que actuara de manera a demostrar que él era celoso y respetuoso de la ley de Moisés. Pero Pablo, mismo habiendo seguido sus consejos, fue reconocido por algunos judíos de Asia que allí estaban para la fiesta, y quienes al verlo lo acusaron de predicar contra la religión de los judíos, despertando a la multitud contra él. Lo golpearon duro a Pablo y solo no pudieron matarlo porque el comandante de las tropas romanas llegó con sus soldados, lo encadenó y con gran dificultad, debido a la furia de la multitud, logró llevar a Pablo a la fortaleza. Luego, Pablo le pide al comandante permiso para hablar con la multitud. Habiendo recibido el permiso del comandante,
Pablo señaló a la multitud y todos se callaron, y él habló con la multitud en su lengua, el aramaico. Es ahí que leemos entonces la descripción del discurso de Pablo y los eventos posteriores en el capítulo 22 del libro de Hechos. Y así dijo Pablo: escúchenme, amigos israelitas y líderes del país, dejen que me defiendan. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo, su propia lengua, guardaron más silencio, y Pablo entonces les dijo: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue el grande Gamaliel, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Antes, buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco, para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Y yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Todavía, hermanos, cuando estábamos en camino, ya muy cerca de Damasco, cuando de repente, como a las 12 del día, vino del cielo una fuertísima luz y todo a mi alrededor se iluminó. Caí al suelo, escuché una voz que me decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Es a mí a quien estás persiguiendo. Los amigos que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz. Entonces pregunté: Señor Jesús, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo: levántate y entre en la ciudad de Damasco. Así yo le diré lo que debes hacer. Mis amigos me llevaron de la mano a Damasco, porque la luz me había dejado ciego. Allí en Damasco había un hombre llamado Ananías, que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés. La gente de esa ciudad hablaba muy bien de él. Ananías fue a verme y me dijo: Saulo, amigo, ya has recobrado la vista. En este mismo instante recobré la vista y pude ver a Ananías. Entonces me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz, porque tú les anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Así que no esperes más, levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Y cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar, y allí tuvo una visión. Los hermanos se recuerdan de lo que nos contó el pastor Jonás, de la conjunción entre los hechos describidos entre la carta a los Gálatas y el libro de los Hechos, que nos cuentan muy resumidamente que después de su conversión, Pablo entra en Damasco, se queda allí por un tiempo muy corto, muévese en dirección sur para el desierto y allí habita por 3 años aproximadamente, después de que vuelve para una breve misión a Damasco y entonces va para Jerusalén. Y es de este punto que leemos el versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y allí tuvo una visión. Vi al Señor que me decía: vete enseguida de Jerusalén, porque la gente de aquí no creerá lo que digas de mí. Yo contesté: pero Señor, esa gente sabe que yo iba a todas las sinagogas para atrapar a los que creían en ti. Los llevaba a la cárcel y los maltrataba mucho. Cuando mataron a Esteban, yo estaba allí y estuve de acuerdo en que lo mataron,
porque hablaba acerca de ti. Hasta cuidé de la ropa de los que lo mataron. Pero el Señor Jesús me dijo, vete ya, pues voy a enviarte a países muy lejanos. La gente ya no quiso escuchar más cuando llegó a este punto y comenzó a gritar, este hombre merece vivir, no merece vivir, que muera, merece la muerte, no queremos volver a verlo en este mundo. La gente siguió gritando y sacudiéndose el polvo de la ropa en señal de rechazo y lanzaba tierra al aire. El jefe de los soldados ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y que lo golpearan. Quería saber por qué la gente gritaba en contra suya. Pero cuando los soldados lo ataron para pegarle, Pablo le preguntó al capitán de los soldados, ¿tienes usted permiso para golpear a un ciudadano romano sin saber siquiera si es culpable o inocente? El capitán fue y le contó al jefe de los soldados y le dijo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre, Pablo, es ciudadano romano. El jefe fue a ver a Pablo y le preguntó, ¿de veras eres ciudadano romano? Así es, contestó Pablo. El jefe le dijo, yo compré ese derecho de ser ciudadano romano y me costó mucho dinero. Y Pablo contestó, pero yo no lo compré, yo nací en una ciudad romana, por esto yo soy ciudadano romano. Los que iban a golpear a Pablo para que hablara, se apartaron de él. El jefe de los soldados también tuvo mucho miedo, pues había ordenado sujetar con cadenas a un ciudadano romano. Al día siguiente, el jefe de los soldados romanos mandó a reunirse a los sacerdotes principales, a los judíos de la Junta Suprema, pues quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo. Luego ordenó que le quitaron las cadenas, que lo sacaron de la cárcel y que lo pusieron delante de todos ellos. Ahí está, hermanos, el final del capítulo 22. Estamos entrando en el fin de semana, que espero que sea muy hermoso. Hermanos, estamos trabajando duro para que nadie se quede sin la administración de la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene firmes en la fe. Hoy a la noche se reúne con el grupo del pastor Ercidio y pastor Jonás, los hermanos que quieren oír la palabra. También al mismo tiempo, a las 8 de la noche, se reúne el grupo llamado los discípulos de Cristo, conmigo y Débora, y la palabra será ministrada. El domingo por la mañana será ministrada la palabra también por video a los hermanos de Naranja. A la tarde nuestros jóvenes oirán de Marilia, nuestros pequeñinos oirán de Natalia la palabra de Dios, y a las 6 de la tarde los que sintonizaren en el YouTube oirán la palabra proclamada en portugués. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor haga crecer nuestra fe, se fortalecer, y que haga fortalecerse el reino de Dios, que deberá ser proclamado en este nuevo estilo de mundo en que vamos a estar viviendo después de esta pandemia. Que Dios bendiga todo. Los amo en el amor de Jesús, Pastor Neri.